5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento, empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Como siempre, todos los viernes a las 17 horas, hora de España. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre nos encontramos en vuestro programa Integrando Mundos. Bueno, como siempre tenemos la colaboración de nuestros amigos José Luis Urbina, economista y asesor en temas empresariales y de negocios, Fernando Aliaga, que también es un ingeniero especialista sobre todo en todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión, tanto en América Latina como en la Unión Europea, nuestro amigo César Villar, que se encuentra en Perú, el que también colaborador nuestro. Él es catedrático de la Universidad Sede Sapienties, tiene muchos estudios universitarios y maestrías ligadas al mundo empresarial y emprendedor y sobre todo la asesoría a las pymes para el tema de las exportaciones y que puedan realizar un mejor trabajo productivo. Bueno, hoy día tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre el tema de gestión y resolución de conflictos en proyectos de inversión en Perú. Para ello vamos a contar con la presencia de nuestro amigo Andrés Escudero, quien ya ha participado con nosotros en varios programas. Él es sociólogo, asesor, consultor en el sector privado, en empresas y ONGs, consultor especialista en gestión pública, planificación, resolución de conflictos y cooperación internacional. Además, últimamente acaba de graduar y de tener una nueva maestría, según me parece, ¿no, Andrés? Muy buenos días por allí en Perú y muy buenas tardes aquí en España. Buenas tardes. Sí, una maestría en solución de conflictos. Precisamente sobre uno de los temas, del tema que vamos a abordar hoy en el programa. ¿Qué tal por allí también? Buenos días, César, que estás ahí en Perú, ¿qué nos cuentas? Que está ahí con el micrófono apagado. Bueno, está nuestro amigo también Fernando Aliaga. Fernando. Acá terminando el verano y comenzando y preparándonos para todo lo que significa las elecciones acá en el país. Sí, que está bastante movidita las cosas ahí por Perú con las elecciones, que es ya ahora en abril, ¿no? Que faltan pocos días. Faltan poquísimos días. Pues nada, ahí viviendo toda la efervescencia electoral. Pues sí, pues nada. Bueno, vamos a entrevistar a nuestro amigo y compañero Andrés Escudero. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo va el tema de las inversiones primero en Perú en estos últimos años, que ha sido bastante convulsionado para el caso, digamos, político? Pero ¿cómo ha ido el tema político y su relación, digamos, con el mundo de las inversiones, el mundo empresarial? A ver, mira, primero que nada, buenas tardes a España, Europa, a los amigos en América Latina, a ti, Jesús, que se te olvida mencionar que fuimos compañeros de estudio en la universidad, en sociología acá. Así que nos conocemos de la carrera.
y gracias por esto. Yo hace poco presenté mi última investigación como resultado de mi trabajo para la graduación de maestría, y era un análisis sobre cómo está organizado el Estado para manejar los conflictos sociales. Ahora, ya que me preguntas por la inversión, te comentaré algo muy interesante. Hay ciclos de inversión diferentes en los países. La inversión más expuesta a la conflictividad en el mundo, y en particular también en el Perú, como en muchas partes, es la conflictividad asociada a minería, petróleo y energía. Pero hay que decir algo, los conflictos mineros no se hacen pensando en un gobierno, se hacen pensando en 40 años. Los proyectos mineros se hacen a muy larga distancia. Tú cuando hoy encuentras por primera vez un afloramiento minero, probablemente extraigas mineral dentro de 25 años. Es un ciclo muy largo, igual en el petróleo. Entonces, los proyectos mineros en el Perú están avanzando, y avanzan por una razón que hay que decir francamente. En el Perú hoy todavía estamos extrayendo mineral de la superficie terrestre, o sea, de los primeros metros de la superficie. En el Perú no estamos hablando de socavones profundos ni de grandes hoyos en el suelo. En el Perú todavía estamos hablando de la superficie. Estamos todavía hablando de oro, cobre, zinc, plata y otros materiales que se encuentran en los primeros metros de las capas superficiales de la Tierra. Hoy en día en el Perú estamos pensando, por ejemplo, el candidato Aliaga ha sido muy interesante lo que ha hablado sobre la presencia de litio. Se necesitaría alguien que estuviera pensando en el litio, pero en el Perú todavía hay muchísima disponibilidad de metales y de polimetálicas, tanto auríferas, polimetálicas y tierras raras. Y es todavía un espacio por investigar. Y cuando hablo de tierras raras, para que te hagas una idea, en el Perú solamente tierras ricas en torio, hay aproximadamente 50 yacimientos de tierras que contienen torio. Torio, por ejemplo, cuando ves las arenas de Pacasmayo, esas arenas en el kilómetro 700 de la Panamericana Norte, esas son arenas de monazita. La monazita contiene torio. En el Perú tenemos disponibilidad de litio, tenemos disponibilidad de oro, disponibilidad de otros metales, y dicho sea de paso, hay muchísimo trabajo de prospección. Entonces, los proyectos están a la orden del día. O sea, digamos que si hoy entras a hacer prospección, probablemente en 10, 15, 20 años tengas un proyecto minero aurífero, uno de cobre, uno de litio o uno de tierras raras. Así que si me preguntas por los proyectos, al margen de la coyuntura política, el Perú es un lugar para invertir a largo plazo en gran minería. Y como tú sabes, la minería tiene ciclos. El primer minero que entra es el que ve la superficie, el que declara la cuadrícula, el que dice acá puede haber, pero tiene algún dinero para hacer algunas prospecciones. Luego viene el que hace estudios profundos, el que crea una startup y llega al valor de 200 millones explorando y haciendo perforación. Y finalmente llegan esas grandes minas que ya vemos, ¿no? Glencore, Vale del Río Doce o MMG, y entran a los proyectos de miles de millones. Así que creo que en cuanto a proyectos mineros auríferos, el Perú todavía tiene muchísimo por explotar, y creo que están en proceso muchísimas inversiones. Hay muchas inversiones pendientes, así que eso es lo que quería decirte. En cuanto a inversión de ese tipo, y en cuanto a inversión en la industria de la construcción y todas las cosas, la coyuntura afecta, pero el Perú sigue siendo un país de muchas oportunidades para invertir y de mucho espacio, al margen de los ruidos que se produzcan eventualmente. Eso te diría yo, por favor. Claro. Cuando hablamos de conflictos, digamos, sociales, alrededor de proyectos de inversión, normalmente pues, podemos catalogar, en el caso de Perú, los conflictos ligados al tema de justamente de la gran inversión que tú hablabas, ¿no? Que son quizás los más conocidos, los más visibles, ¿no? El tema de la minería, el gas, el petróleo. En Perú pues hemos visto muchas huelgas, muchos reclamos, incluso hasta muertes, ¿no? Alrededor de estos proyectos, digamos, de las protestas que se han generado a partir de estos proyectos. Me acuerdo del conflicto que incluso organizó un candidato que luego fue presidente y se retractó, ¿no? Que el tema, esta disyuntiva de agua, ¿cómo era? Agua, oro, ¿no? Agua. Oro. Sí. Claro, ¿no? Entonces, o mina sí, mina no, ¿no? Como era oro sí, no, agua sí, mina no, una cosa así, ¿no? Entonces, claro. Este tipo de disyuntivas, digamos, que a veces a nivel político suelen utilizar muchos candidatos, digamos, que luego en la práctica cuando llegan al gobierno, pues, o se olvidan o cambian totalmente de parecer, ¿no? Entonces, sabemos bien que muchos de estos conflictos están organizados, digamos, no necesariamente por las comunidades que viven aledañas, sino que muchos conflictos son en realidad conflictos políticos. Entonces, ¿cómo ha venido realmente manejando el Estado
digamos, el Estado peruano el tema de los conflictos? Sabemos, digamos, que hay un área dentro de la PCM o la presidencia del Consejo de Ministros, en principio, y luego cada ministerio también cuenta con su propia área de manejo de conflictos. Yo he podido, por la experiencia y los contactos y los conocidos en todas estas áreas, he podido ver, por ejemplo, la poca capacidad del propio Estado para poder coordinar todo el manejo de estos conflictos, ya sea alrededor del tema de las minas o el tema petrolero, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú o qué nos puedes contar sobre este tema del manejo del conjunto en sí como aparato, digamos, estatal, ¿no? Bueno, yo te pediría si me puedes permitir compartir pantalla unos segundos. Pues, a ver, no sé si... Sí, yo creo que mi compañero a ver si lo puede dar, Miguel Ángel, no sé si está por ahí. ¿Sí? Mientras Bueno, nos pueden dar sí, sí, facilidad para compartir, quiero sí. comentarte algunas cosas. Mira, sí, Miguel Ángel, si me puedes dar un segundo, capacidad de compartir. Ajá. Entonces, te voy comentando mientras me pueden dar capacidad de compartir pantalla. Mira, en la conflictividad, hablemos de dos tipos de conflictividad. Una conflictividad social, que es en la que nos encontramos comunidades, organizaciones que tienen demandas y que haciendo una buena gestión territorial, un buen manejo de relaciones comunitarias y de responsabilidad social, es decir, sabiendo llevar la fiesta en paz como se hace en cualquier país del mundo, no te va a pasar nada. Pero existe un segmento, ¿me permitirás compartir pantalla? ¿Se puede? Sí, ya está, creo. Sí. Entonces, te decía, ¿por qué lo menciono? Les estoy mostrando en pantalla un instrumento que se llama el barómetro de la Universidad de Heidelberg. ¿Por qué se los muestro? Todos hablamos de conflictos sociales, todas estas cosas donde hay demandas de la población que se pueden resolver con gestión territorial, buenas relaciones comunitarias, bien buen manejo de responsabilidad social. Pero en todos los países del mundo hay un pequeño segmento, un grupo chiquito de conflictos que se llaman conflictos políticos. Esta denominación no es mía, es de justamente la Universidad de Heidelberg, de este instrumento que es el barómetro de Heidelberg, que es utilizado por la Organización Mundial del Oro en su manual de oro libre de conflictos. Este instrumento en particular registra en el Perú al año 1 o 2 conflictos políticos, como lo registra en el mundo entero, porque este instrumento en particular registra el planeta completo en un grupo de categorías, o sea, disputas, crisis no violentas, crisis violentas, guerras limitadas y guerras totales. ¿Por qué les muestro esto? Porque en el Perú normalmente al año hay 1 o 2 conflictos políticos. Lo preocupante no es el conflicto social. Si tú eres un buen relacionista comunitario, tienes un buen plan de trabajo, haces manejo de responsabilidad social adecuado y gestión territorial, es un problema de negociar con las comunidades cosas tan simples como lo que sucede en cualquier lugar. Los derechos de superficie, las servidumbres, la atención local, tu responsabilidad social, que son parte de los costos de gestión de cualquier empresa minera en cualquier lugar del mundo. Pero un pequeño grupo de conflictos son conflictos políticos. Y ese pequeño grupo de conflictos es donde más sufrimos a nivel mundial. Hay que decir que son motivo de muchísimos estudios. Yo les recomiendo, por ejemplo, sobre conflictos políticos, leer, por ejemplo, una tesis de la UNED del año 2015 de José Santero, un oficial del aire del Ejército Español. Muy buena tesis sobre cómo prevenir que un conflicto social se convierta en un conflicto armado. Entonces, ese pequeño grupo de conflictos políticos en el Perú hay 1 o 2 por año, y esos son la materia complicada. Por eso es que es muy importante que una empresa que entre a invertir en el Perú haga la inteligencia social respectiva. Mientras mejor trabajo haga inteligencia social, evita llegar a ese tipo de cosas. La presencia de políticos en conflictos como lo que has comentado son incidentes desagradables en la inversión, pero que se pueden evitar, sobre todo no politizando el conflicto. Ahora, hay que decir que el Perú no es un país que no esté preparado, el Perú es un país que está preparado para estas cosas y que tiene relativa experiencia y aún podríamos decir éxito. Y te quiero mostrar, mira, permíteme, te muestro. Esto fue motivo de mi trabajo universitario y me gustaría mostrártelo. Mira, en Perú lo que hay es conflictividad social en gran escala y algunos conflictos políticos, algunos. Pero hay capacidad para manejarlo. O sea, el Perú tiene años de aprendizaje en esto. Mira, en la actualidad tenemos 189 conflictos en el Perú, que es algo que se maneja cada año. Y hay que tomar en cuenta algo. El Perú tiene 10 oficinas especializadas en manejo de conflictos.
que son las que puedes ver acá. En el Ministerio de Energía y Minas, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Salud. Por tanto, tenemos capacidad operativa para manejarlo. Pero, como te decía, el mayor error que cometen muchas empresas es no empezar por disponer de una buena gestión territorial, un manejo de la responsabilidad social y la relación comunitaria. Hay conflictos sociales porque hacía 40, 50 años las empresas petroleras vertían sus desechos a la superficie. Hoy en día eso no pasa, pero eso está prohibido. Y además ya las empresas no lo hacen, no es el estándar. Había problemas, ¿por qué? Porque las mineras entran en una disyuntiva muy importante. ¿Pongo la población laboral en mi campamento o en la localidad más cercana? Eso es algo que hay que decidir y saber manejar. También es cierto que cuando yo voy a explotar un mineral, voy a tener que comprar tierra y pagar derecho de servidumbre. Y muchas empresas, ¿qué sucede? En el tracto sucesivo, le han comprado a una empresa anterior que no tenía la responsabilidad social suficiente y quiso comprar por centavos tierra que después disponía de oro o otras riquezas. Entonces, la negociación justa, la negociación equitativa es siempre importante. Por eso cuando uno compra un proyecto minero que ya ha sido procesado, que lo ha tenido una startup, hay que conocer cuál fue el manejo social que hizo la startup, cómo se ganó a la gente. Hay un método de tratar de resolver las cosas de maneras viles, pero quien lo ha hecho responsablemente, normalmente maneja una buena gestión. Por eso que uno, por ejemplo, puede ver proyectos mineros como Antamina, que uno ve una paz social, una gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque se maneja con responsabilidad. Y en todo lugar del mundo, en general, donde manejes con responsabilidad social y buena relación comunitaria, y tengas criterios de gestión territorial, no deberías tener mayores problemas. Y los problemas menores que hay son parte de los costos de la gestión empresarial normal. Es lo que te podría decir, ¿no? Sí, sí. Andrés, no sé si Andrés, ¿me permites una pregunta? Y algo que me preocupa. Yo tuve la experiencia de desarrollar una intervención en ambas, ¿ok? Cuando pasó de esta mina que después pasa a la parte a los chinos. El Glencore, cuando Y pasa una de el las cosas que me Glencore... preocupa es, ok, tú, ajá, entonces, todo el trabajo que hizo la mina, a nosotros nos tocó el tema de homologación de procesos de las empresas que se habían gestado dentro del tiempo de implementación de la mina, ¿ok? Donde absorbe gran cantidad de trabajo. El problema, yo me vi en un momento en que no pudimos salir de la mina porque de la noche a la mañana, ¡plac!, se generó el conflicto. Y este conflicto escaló a parte política, porque ya no solamente se estaba viendo temas ligados con la parte social, las partes de mejora, los derechos de servidumbre, sino inmediatamente comenzó a escalar la parte política, en donde se comenzaba a ver pues cosas que no tenían ningún sentido, ¿ok? Y comenzabas a ver nuevas caras. Entonces, ¿cómo este tema de... Y ahora, hay una cosa también muy particular que muchas veces creo, me parece, me puedes decir si estoy equivocado, el problema se da porque no tenemos una visión clara como país, qué cosa es lo que queremos. Entonces, eso deja la apertura para que un determinado conflicto social escale hacia la parte política con determinados intereses. Entonces, ¿cómo podemos poner ese tapón que evite que escale de lo social a lo político? Mira, qué interesante lo que dices. Mira, hay que decir algo. En los últimos 40 años, 30 años, hay una metamorfosis del empresariado minero. Mira, la minería antigua era una minería que actuaba a veces de espalda a la sociedad. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Minera Las Bambas, que se encuentra en el corredor minero sur, esta es una empresa que ha hecho un esfuerzo muy grande para apoyar a la población en su entorno, alrededor de $1.000 millones. Es probablemente el más grande esfuerzo hecho en el país. Pero claro, se encuentra en un entorno extremadamente empobrecido. No solamente estamos hablando de Chalhuahuacho.
El mineral que ellos trasladan, que se mueve por el corredor minero primero en dirección sur, por el Cusco, por las provincias de Chumbivicas hasta Espinar, y luego de bajar de Espinar, entrar hacia Arequipa, te atraviesa zonas muy empobrecidas. Entonces, vamos a hablar de los aspectos. Primero, gestión territorial. El corredor minero sur, que está siempre bloqueado, es un corredor que por ahora solo sirve a las minas, a ellos y a otras minas como Hasbel que se encuentran en la zona. El primer problema es que si haces una carretera, no la hagas solo para ti. Porque la pregunta es, ¿hay una ganadería en la zona que usa esa carretera? ¿Hay alguien que la use? No. Entonces, ¿qué sucede? Si no creas un desarrollo que usa esa carretera, la gente no la va a valorar. No es lo mismo que pasa en otras zonas del Perú, donde tú haces una carretera y tú aseguras proyectos alrededor de riego, instalaciones, trabajando con el Estado, que hace que la gente diga, esa carretera vale para mí y la use. No, la gente no la usa porque no la valora. Cuando tú recorres el corredor minero y vas por diferentes zonas, te vas a encontrar que muchas minas anteriores han hecho apoyos sociales. Por ejemplo, ves unos carneritos de cabeza y pata negra, un Hampshire Down, pero es un pasto miserable. ¿Qué notas? Un Hampshire Down que en lugar de pesar 100 kilos, pesa 25. Entonces, ¿qué tienes? Tienes proyectos fallidos que no se articularon. Entonces, ¿qué pasa? Llega a Las Bambas, un territorio como ese, con muchas esperanzas, con mucha pobreza, y se vuelve obviamente la mamá de los pollitos. Todo el mundo la ve con cariño de comer un pedazo. Pero claro, eso se debe a que no ha habido gestión territorial. Lo que hoy en día tiene que pasar en el corredor minero sur es que los actores mineros de la zona se articulen y que el Estado procure un grado de desarrollo en la zona. Mira, de nada sirve que tú hagas un proyecto de corderos si no lo relacionas a un lugar para que lo venda. ¿Para qué quiero un Hampshire Down si no hay dónde matarlo ni quién me lo va a pagar? ¿Para qué cría Hampshire Down? Para obtener un cordero de alto peso de 65 días que pese 30 kilos o 25 kilos a los 60 días y te van a pagar precio. Pero si lo vas a dejar crecer 4 años, esa gente no le encuentra valor. Igual, si tú tienes en el camino paltas o pastos y no tienes desarrollo de ganado y nada, ¿qué pasa con la gente? Esas frustraciones continuas se cargaron. Y lo que ha pasado con Las Bambas es que Las Bambas carga con toda la frustración de un entorno empobrecido. Y es frustración. Por eso no ves lo mismo en otras zonas. Igual te pasa, por ejemplo, te pasa igualito en el oleoducto. El oleoducto creció ahí y bueno, y los demás a su suerte. Y entonces cuando la plata empieza a escasear, la gente busca el único lugar donde hay dinero para agarrarse. Donde ha habido gestión territorial, es distinto. Porque hay proyectos de desarrollo. Yo te vuelvo a dar un ejemplo, por ejemplo, de Antamina. Tú llegas a Ancash y ves al costado Catac. Y ves tremendos carneros, tractores, equipos, grifos, todo. Y dices, caray, ellos han crecido porque la mina está a su costado. Pero los otros, ¿qué pasó? Y Las Bambas acaba de llegar, no es culpable del pasado. Entonces, ahora, yo te digo, yo te felicito en eso. Yo también tuve la oportunidad, tú sabes que yo estuve a cargo en agricultura y intervine en ese conflicto. Y claro, las comunidades campesinas y los dirigentes tenían pedidos y necesidades muy grandes que el Estado por años no ha cubierto. Entonces es una situación muy complicada, pero yo creo que va a salir adelante porque cada vez más hay articulación y hay un término ahora muy importante, el desarrollo de proyectos de valor compartido. Es decir, cuando se hace algo, no porque yo te quiero regalar, sino porque quiero crear una cadena de producción que genere desarrollo económico y social. Y eso va a ir pasando en la zona, porque creo que el equipo técnico de Las Bambas está enfocado de esa manera. Creo, ¿no? Creo que es así. Mira, no sé, una experiencia que tuve y a mí me dio risa, nos tocó hacer una capacitación en Cajamarca, ¿ok? Bajo el proyecto de la mina que estaba, Mina Yanacocha. Yanacocha. Mina Yanacocha, propiedad de Newman y de Minas Buenaventura de Perú. Tuvimos que darle capacitación de costos a unos proyectos que estaban haciendo de ganadería, gente ganadera. Lo primero que tú veías fue que la gente venía con unos 4x4 espectaculares. Y cuando tú comenzabas a explicarle el tema de costos, entonces que costo fijo, costo variable, que esto... No, eso hay que sacarlo, porque la mina me lo da. La mina me lo da. Y entonces tú llegas a la conclusión que hay un criterio de que la mina se convierte para la comunidad en la vaca lechera, ¿no? En donde yo solamente tengo que pegarme la teta de la vaca
para yo poder conseguir algo, ¿ok? Que de los recursos que yo puedo obtener no van a estar destinados de repente ni siquiera al tema de un desarrollo sostenible. Después hay otro problema que es la ineficacia del Estado. Un proyecto minero, y tú bien lo recalcaste, es un proyecto de largo aliento, ¿ok? No es que yo descubro el mineral ahora y a los 2 años voy a comenzar a explotar. Y esa experiencia me la dio en Camisea. Fuimos a desarrollar un proyecto con las comunidades nativas. Entonces, tú sabes que hay un porcentaje significativo de personas que tienes que contratar de la zona. Entonces, en Camisea, en el gas, había chamba, ¿ok? Pero no podían contratar a ninguno de la gente que estaba en los alrededores de la gente de las comunidades, porque no estaban, no había las capacidades técnicas. Y la gran pregunta es, ¿dónde estuvo el Estado durante más de 20 o 30 años que no generó esas capacidades? ¿Ok? Yo he visto trabajo de los dominicos en ese interés de poder generar esas capacidades, pero se pierden. Entonces, se deja pasar una oportunidad para poder generar un desarrollo, ¿no? Claro, lo que sucede es que tenemos que considerar lo siguiente. El desarrollo peruano de la segunda mitad del siglo XX se enfocó a dar competitividad a la costa. En la costa se invirtieron hasta el año 99, 2000, 6.000 millones de dólares en irrigaciones en la costa. Eso dio lugar a 10 vasos reguladores importantes que abastecen las partes principales. Entonces, ¿qué sucede? Tú convertiste desiertos en áreas muy productivas, de gran capacidad de exportación. Entonces, ¿pero qué sucede? Las carreteras de sierra y las irrigaciones de sierra se postergaron. Entonces tardó mucho tiempo hasta aparecer un río Cachi en Ayacucho, hasta comenzar a aparecer cosas como Ponasa, Mijiyacu, El Viabo o la irrigación de Pangoa. Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar? Al no tener competitividad y no llevar capacidades, apareció una ola después, hace 30 años, de comenzar a meter carreteras. Entonces, te doy un tema de enfoque de territorio. ¿Qué pasa si yo te doy, primero, si yo te doy educación junto con infraestructura, o te doy primero infraestructura y luego educación? ¿Qué crees que va primero? Mira, si yo te doy infraestructura sin educación, lo que va a hacer es que llega otro, puebla el lugar y te bota. Si te doy infraestructura con educación, por ejemplo, el caso de Victoria, al sur de Australia, que es un caso de desarrollo donde hay educación e infraestructura, ¿qué creas? Creas una masa crítica. El problema es que durante el gobierno de Fujimori, la expansión carretera, no se veía acompañado en desarrollo educativo. Entonces llegaba la industria, llegaba la mina, llegaba la productividad, llegaba la subestación, pero no había técnicos, no había profesionales, no había capacidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién ocupa tu lugar? Llega otro, el hijo, el sobrino, el primo, alguien de la costa que conoce el lugar y él apropia los espacios. Hoy en día estamos viviendo esa situación. Pero ahora también lo importante es que tiene que haber núcleos de desarrollo. El caso de Cajamarca, además, que me estás refiriendo, es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque Cajamarca hay que discutir su perfil. ¿Es lácteo o es cárnico? La Fongal 2015-2016, que tuve el honor y todavía lo agradezco de haber podido inaugurarlas, han discutido un poco cuál es el perfil cárnico, el futuro cárnico. Lo otro es cuánta es la dotación de agua del valle y cómo podemos asegurar la estabilidad hídrica del valle. Mira, yo quiero hacerte un contraste. Cuando tú vas a España, por ejemplo, a la vera del Guadalquivir, el Guadalquivir está todo regulado, todo, gestionado en 5 componentes. Regulación hídrica forestal en la parte alta, captación con vasos de captación y regulación, canales, aplicación y drenaje. Acá en el Perú tienes, en algunos lugares, captación, canales y aplicación, y por gravedad. Entonces, ¿qué tienes? Tienes sierra salinizada por un lado, a veces, y que no tienes bosque arriba, como el caso del río Cachi. Tú tienes un vaso regulador que no llega a los 200 millones de metros cúbicos por falta de un sistema que capture el agua, el aire y la produzca. Entonces, todavía hoy hay una serie de elementos del desarrollo territorial, como es la preparación de las personas y la competitividad del territorio, que en cierto modo afectan a la empresa minera cuando se produce un conflicto. Por eso siempre digo, llegas a invertir en minería, mira la gestión territorial, mira la responsabilidad social, mira
tus relaciones comunitarias. Y tengo un buen plan. Te equivocas en eso y va a subir un poquito tu costo. ¿Crees tú que el tema de conflictos, por ejemplo, en el caso de Perú, es las empresas que van, digamos, con otra lógica y con otro tipo de experiencias, no han logrado identificar realmente los diferentes actores que se dedican al tema de la conflictividad social en Perú y convertirla en una conflictividad política? Mira, yo para empezar te digo, yo creo que las empresas van con muchísimo acierto, porque mira, empresa se hace hasta en un lugar en guerra. Yo te puedo decir, en los valles, en sectores de Colombia que estaban dominados por la FARC, había empresas como Nestlé extrayendo leche. Y tú te vas al África y tienes empresas mineras muy exitosas trabajando en sitios que están en guerra. O sea, la actividad minera e industrial se lleva en cualquier lugar. Lo que pasa es que el conflicto social es un costo. Un costo que se puede manejar y es un riesgo que se puede manejar teniendo criterio. Y lo que yo te repetiría, ¿cuáles son los criterios para manejarlo? Tener criterio de desarrollo social en visión de gestión del territorio, de tal manera que tu territorio sea sano. Yo para eso tomo un ejemplo, el Plan 2011 de Holanda, que dice que un territorio debe ser habitable, seguro, sostenible y competitivo. Si logras eso en tu espacio, te lo propones desde el principio, ya vas a tener paz en tu entorno. Segundo, tu visión de relaciones comunitarias. O sea, si tú empiezas el primer día porque tus choferes anden caminando, manejando como locos, estás frito. Uno llega como empresa y dice, usted es un chofer, hay control de flota, lo manejo de satélite. Si se aparece una ovejita en el camino, usted se detiene, no me la anda atropellando. Y la gente merece respeto antes que cualquier otra cosa. Entonces, tú dices, la relación comunitaria empieza por capacitar a tu personal, por decirle hay que respetar a las personas. Y luego viene tu responsabilidad social. Tu responsabilidad social tiene que enfocarte y decir, oye, ¿qué quiero hacer con la responsabilidad social corporativa? ¿Qué quieres hacer? Créate un espacio habitable sano, créate una buena vecindad, preocúpate por cosas importantes y no por lo irrelevante. Las empresas llegan y no se preguntan si la agricultura alrededor tiene título, si tienen posibilidades para ser competitivo. Y entonces invierten en cualquier cosa que le piden. Pídeme algo como lista de lavandería, te lo doy. En lugar de decir, no, espérate, vamos por pases. Yo quiero que la gente tenga título. Los voy a ayudar técnicamente a que se titulen. Yo quiero que la gente tenga organizaciones que se articulen al mercado para que no nos estén estafando. Entonces, por eso digo, eso es lo importante. Pero conflictividad, las empresas la identifican. Por eso existen tantísimos manuales a nivel internacional y toda mina que entra hace un estudio de riesgo social. El único tema es que en algunos países es más fuerte que el otro. Dicho ese paso, en Perú no es de los más fuertes del mundo. O sea, de hecho, mucho más conflictivo es entrar a África o algunas otras zonas de Sudamérica o de Centroamérica, ¿no? Que son realmente mucho más difíciles en el término de trabajo, ¿no? La gestión, digamos, de estos conflictos de parte de las empresas mineras, digamos, intentando solucionarlo a través de una serie de inversiones, de proyectos, digamos, por ejemplo, haciendo una comparativa, ¿no? En esto, o sea, una empresa minera, por ejemplo, en caso de Perú, o sea, paga sus impuestos, lo que tiene que pagar, existe esta ley del canon minero y aparte tiene que tener la propia mina recursos para ejecutar proyectos directamente en el conjunto de la población. El Estado, digamos los ayuntamientos, a través de la distribución del dinero del canon, por ejemplo, minero, por ejemplo, en la ejecución de esos proyectos no se ve claramente el impacto real que debería de tener en esas comunidades ese pago del canon, ¿no? Ni la redistribución de la riqueza alrededor. Entonces, yo creo que esto también obliga a que la mina, aparte de cumplir con sus obligaciones, digamos, fiscales y con el canon, tenga que dedicar mucho más recursos también a ejecutar proyectos en la comunidad, por ejemplo, como construir una escuela, hacer la carretera, realizar proyectos de inversión, digamos, empresariales en la zona, ayudar al ayuntamiento en otras cosas, ¿no? Entonces, o en actividades que a veces la comunidad pide. No estamos allí triplicando de alguna manera el Estado, no se está retirando de esos sitios donde hay
inversión minera aprovechando que está la mina ahí, ya se encargarán ellos? Es que interesante lo que dices. Es que el primer problema cuando uno decide hacer responsabilidad social es no comprender las fuentes de los que salen los fondos de responsabilidad social. Para empezar, cuando tú pagas el impuesto a la renta en el Perú, la mitad del impuesto a la renta es el canon. Una empresa minera declara, por ejemplo, 500 millones de dólares de renta, paga para eso un impuesto, 29.5%, la mitad de ese dinero es canon que se distribuye entre el gobierno regional, los gobiernos locales y las universidades, primero. Segunda cosa, cuando tú pagas impuesto a la renta en un país como el Perú, tú puedes descontar un segmento del impuesto a la renta en donaciones, que es un fondo que tú puedes hacer. Además, tienes otra cosa muy importante, ya lo que se llama obras por impuestos. Es decir, tú puedes descontar de tus impuestos las obras que realizas en acuerdo con las municipalidades. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué haces en tu plan de responsabilidad social? En tu plan de responsabilidad social tratas de potenciar esos dineros. Porque si tú dices, vamos a poner, tú eres el gobernador, acabas de entrar. A mí no me va a significar un enorme costo como empresa cubrir los estudios con los que tú vas a hacer las obras con el canon que vas a recibir. Dos, si yo tengo dinero para donar, porque tengo dinero para donar al tener impuesto a la renta a cantidades significativas, es lógico que yo convoque a organizaciones receptoras de donación, como pueden ser ONGs o iglesias u otros, que en el Perú te pueden recibir el dinero, y por eso tú vas a notar en los entornos mineros que hay algunas fundaciones, que son formas de administración de fondos, y ONGs que trabajan directamente con las empresas mineras. Adicionalmente, en algunos casos vas a notar que hay obra por impuesto, es decir, las minas se sientan con el gobierno peruano, se sientan con el gobierno regional, el gobierno local y le dicen, yo te hago la obra y la voy a ir descontando de impuestos. Entonces, el fondo de responsabilidad social que tú cargas como gastos indirectos de administración dentro del estado de resultados es una forma de potenciar esos dineros. Ahora, hay la creatividad. Por ejemplo, la gente me dice, es que tengo que darle plata. Espérate un ratito. Vamos, te voy a poner algunos ejemplos, no te voy a decir en qué lugares, pero hay empresas que hacen lo siguiente. Dicen, mira, tú eres una caja rural, ven para acá. Yo quiero que tú prestes en mi zona. Pero ¿sabes qué? Para que tú bajes tu tasa, yo voy a poner fondos para que puedas prestar. Mi dinero. Eso dentro de mi contabilidad empresarial es una inversión que tiene un fee. Entonces te digo, ponle un fee bajito y hazlo. Yo puedo poner fondos de garantía o fondos de préstamo. Dos, en lugar de darte solo dinero, te contrato tutores. Por ejemplo, mira, yo te comento, por ejemplo, había algo que me admiró. Un día estaba en un hotel ahí en la calle Walker Stadium en Pekín y veo una gringa, una inglesa, hablando y explicándole a la gente que se encontraba en un buró ahí. Y le comienzo a conversar y me dice, no, nosotros somos consultores para este hotel. Y sí, ¿cómo es eso? Me dice, mira, nosotros vamos a permanecer años en este hotel siendo consultores. Entonces comencé a preguntar de qué se trataba. Mira, tú creas un hotel en China en aquella época y el Estado contrataba un tutor para que te ayude a tener éxito. Y te contrataba una empresa de primer orden que te llevaba al techo. Había tutores en todos los hoteles ahí en el centro de Pekín. ¿Por qué? Porque querían que tuvieras éxito. Entonces, ¿qué sucede? La responsabilidad social corporativa no se puede basar en regalar plata. Se basa en que tu entorno mejore. Entonces, en lugar de regalarles dinero, haz como harías con un hijo. Ayúdalo a crecer. Ese es el tema de enfoque. Hay empresas que lo que hacían es decían, ya mira, ¿sabes qué? Tómate regalo, tómate regalo. No, pues por ahí no llegas a ninguna parte porque después tienes que regalar más y regalar más y regalar más. En cambio, cuando tú dices, mira, hay fondos de garantía disponibles para que puedas hacer trabajo, hay asesoría y consultoría, hay apertura de mercado, hay empresas que te van a buscar clientes, hay empresas que te van a promover marca, hay empresas que te van a desarrollar y además invierto en capacitación, hago obra por impuesto, asesoro a la autoridad para que ese fondo que se ha recibido como canon se use bien, entonces potencias los dineros y creas un mejor clima. Si por el contrario vas al sistema de tú me pides, yo te regalo, como pasa en algunas empresas, al final puedes estar engordando los bolsillos de alguien y no estar creando ningún desarrollo. Por eso es un tema de gestión, como te decía, de cómo gestionar la responsabilidad social corporativa. Fernando, tu micrófono está apagado, Fernando, creo. No sé, no te escucho nada. Bueno, mientras que Fernando... Que desconecte su... Ah, sí.
Desconecta, creo, o vuelve a conectar esto porque no te escuchamos nada, Fernando. No, está apagado el micro. Ahí está apagado el micro. ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora Ya. sí, ahora sí. Bueno, yo tenía algunas acotaciones. He estado escuchando a Andrés, y la verdad que tiene mucha razón en lo que dice. Y evidentemente Perú es un país minero, pero minero tradicionalmente, ¿no? De muchísimos, no vamos a decir años, sino de cientos de años. Al contrario de lo que es minero, no es un país ganadero, ni mucho menos un país que pueda obtener unos beneficios muy grandes de la explotación de la leche, ¿no? No nos podemos comparar en ese caso con Argentina, que es eminentemente ganadero. Está hablando Andrés de los conflictos y de muchos factores que hay, los externos, los internos, pero ¿en qué medida influye para resolver conflictos a ese nivel, ¿no? A nivel de Estado, básicamente, en una empresa minera muy grande, la improvisación? No he escuchado, sobre todo en la obra social, ¿no? Cuando dices, hay gente que quiere que le regalen plata, hay gente que quiere que... Y a veces dicen, bueno, yo comprando a esta comunidad esto, ya soluciono mi problema de obra social. Pero en todo eso, creo yo, es una opinión muy personal, he conocido desde hace muchos años, cuando dices que desde los años 50 del siglo pasado, pues se vienen desarrollando temas de infraestructura o educación y no infraestructura. Yo conocí esos problemas allá por los 80, casi toda la década de los 80, pero encontré mucha improvisación en la resolución de conflictos, tanto por un lado como del otro. Ahora mismo, en el sector minero, que es el que predomina bastante en el país, en Perú sobre todo, ¿qué valor tiene la improvisación para resolver estos conflictos que se siguen dando hasta ahora a este nivel? ¿No? Esa es la pregunta que quería hacer Andrés. Bueno, yo creo que tienes toda la razón al decir qué valor tiene la improvisación. La improvisación tiene la posibilidad de hacerte perder. Y no solamente en un conflicto minero. Mira, nuevamente repitiendo este interesante trabajo de tesis de José Santé, una obra de más de 400 hojas. Mira, qué interesante, ¿no? Hay países en la primavera árabe que impusieron la fuerza, como Libia, y se le fue de la mano. Y países que negociaron políticamente y con criterio, como Bahrein, que lo ponen el ejemplo, y que salvaron. Y es que es cierto, o sea, mira, en conflictos decimos, el riesgo técnico lo puede resolver, hay una ingeniería para los riesgos técnicos, fenómenos geológicos, lo puede soportar. El riesgo financiero es algo que se puede manejar, pero el riesgo social todavía para mucha gente es medio esotérico, medio extraño. Entonces, ¿qué ha pasado? En el Perú ya nos hemos profesionalizado en el tema, como pasa en muchos países del mundo. Y en esta profesionalización ya se están dejando ideas de las más comunes de la antigüedad. La idea más común en la antigüedad es, sin preguntarme qué quiero en mi entorno, mi juego yo llego a la mesa y comienzo a repartir figuritas entre mis amiguitos. Eso es una barbaridad porque se llama clientelaje. Uh-huh. Cuando uno llega hoy en día en una empresa minera seria, una empresa de petróleo seria, o de cualquier cosa en el mundo, lo primero que uno dice es, ¿qué quiero comprar? Quiero comprar un futuro de paz para todos. Y eso significa gestión del territorio. Quiero estar en un territorio competitivo, seguro, transitable, habitable, sostenible, sustentable. Eso quiero comprar. Entonces, ¿cómo lo compro? Lo compro ordenando el territorio, articulando la acción de la gente, buscando que se acondicione bien, buscando que mis socios o mis aliados sean felices de ser mis vecinos y les haga bien ser mis vecinos. Y para eso, en lugar de invertir grandes sumas de dinero, invierto cerebro. Es decir, buenos gerentes, buenos ejecutivos que dicen, mira, por ejemplo, yo visitaba una empresa minera, un caso muy interesante, que en uno de los corredores donde ha invertido muchísimo, que es un corredor Sierra-Costa, se ha preocupado por obras por impuestos a asegurar la estabilidad hídrica de la cuenca. Me llamaban, me decían, mira, estamos incorporando miles de hectáreas a la agricultura. Pero claro, si estabilizas hídricamente la cuenca a tu alrededor, va a haber producción.
Entonces ellos, en lugar de estar pensando en el corto plazo, ¿qué han hecho? En las partes altas han ido apoyando la formulación de proyectos forestales para asegurar que haya agua y que no haya degradación de la tierra. Y en las partes medias se han asegurado de estabilizar el agua. ¿Eso qué concepto dice? Estoy sembrando condiciones de futuro. Entonces, es muy diferente de decir, ya, ¿tú qué quieres? Esto, toma, tú también toma. Y al final, ¿qué lograste? Por eso es que la improvisación, como dices, no sirve. Y no es un tema de conflictólogos, porque cuidado, no es que seamos conflictólogos. Lo que pasa es que hay personas aptas para segmentos de un conflicto, para comprender cosas, para entender aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo soy una empresa eléctrica y quiero hacer una línea de transmisión, debo ponerme a pensar del impacto de esa línea en la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa mucho en el Perú? Yo me paso una línea, pero me la paso sobre tu cabeza, pero no te dejo ni un transformador. Tú sigues con tu vela o con tu leña y por encima tuyo pasa un cable de alta tensión y lo miras pasar, pues, qué lindo, ¿no? 2 cabezales a 500 kilovoltios pasando por tu cabeza y tú no tienes ni luz. Entonces, eso uno tiene que razonarlo, ¿no? El que hace el trabajo conflicto tiene que reunirse de profesionales que le digan a uno, mira, hay un impacto social de tus actos. Piensa cómo todos disfrutan de tu trabajo. Y no es muy costoso, es solo cuestión de decisiones. Y por eso es que la minería moderna, no solo en el Perú, sino en el mundo, lo que hace es, yo quiero que mis vecinos sean felices de que yo sea su vecino. Quiero que disfruten de ser mis vecinos. Quiero que sientan que gracias a que estamos aquí, todos somos felices. Pero no que sientan, yo soy feliz y tú, pues, tú mírame, pues. Apláudeme. Apláudeme nomás porque yo estoy ahí. Tienes razón. Y yo por ejemplo, el tema de la improvisación, como dices, sinceramente, visto así en un escritorio, en un gabinete, las cosas son claras, no vale para nada. ¿Por qué? Porque te hace perder, evidentemente, dinero. Pero a veces si trasladas esa resolución no ya de un gran conflicto, sino de pequeños componentes de un gran conflicto en el campo, ¿no? en el campo de trabajo. A veces es meritorio que tú tengas a 2 o 3 jefes de proyecto, jefes de obra, que te van resolviendo conflictos pequeños para que vaya avanzando, para que el avance del proyecto sea coordinado y que no se retrase. Pero a veces van resolviendo pequeños conflictos de manera improvisada. Y eso a veces da mérito de cara a los jefes que están a veces en las centrales o en las ciudades, ¿no? Dicen, ¿qué pasó con esto? Ya está resuelto. No me interesa cómo, pero está resuelto. Gracias. Y está resuelto a base de improvisaciones pequeñas que a lo mejor son tonterías, pero que al final va sumando todo eso y alguien se ha quedado en el camino. Como tú dices, hay gente que se ha quedado que es la que ve, que pasa los cables de alta tensión por arriba y tú sigues con tu vela. Esas son las víctimas de esas pequeñas improvisaciones, se van sembrando pues a lo largo de todo el proyecto que se ha ido desarrollando a lo mejor en 3, 4 años, ¿no? Van quedando víctimas pequeñitas que no interesan, que son despreciables hasta cierto punto de estadística, pero que están. Y si las agrupas y ves realmente qué porcentaje es, hombre, ya un 10% de víctimas en un proyecto ya es considerable. Has hablado del tema de la agricultura. Perú es un país de agricultura mucho más que la ganadería que decíamos antes y que puede estar comparable con la minería. Vi hace un par de años un proyecto del Ministerio de Agricultura, me parece, justo has dicho la palabra sembrar, que era un proyecto de siembra agua, ¿no? El proyecto creo que era Sierra Azul, si no me equivoco, para pequeñas comunidades. Eso, yo tenía algunos amigos que eran ingenieros agrónomos, daba resultado, pero eran para pequeñas parcelas, para pequeñas comunidades andinas sobre todo, que estaban construyendo pues unos embalses, no me acuerdo cómo se llaman, unas charcas que se llaman aquí, para usar en su propio beneficio. No sé si sabes cómo ha ido desarrollando ese proyecto, si se sigue haciendo, qué resultados han tenido. Yo la verdad que lo he dejado de ver hace un año, año y medio. Ya. Me parecía interesante ese programa de Siembra Agua, porque comenzó a dar frutos precisamente para que a esas comunidades
a las que no llegaba la vaca lechera, como has dicho antes, ¿no? Porque la vaca lechera a veces o te la da directamente el inversor o directamente él viene representante de la comunidad y la pide. Sigue siendo la misma vaca lechera. Dependiendo de qué lado salga, sigue siendo una vaca lechera. Que al final se acaba la leche, el inversor acaba su proyecto, pero la comunidad se queda sin nada. Entonces, no sé qué opinas de ese proyecto de Siembra Agua. A ver, mira, primero, muy interesante lo que dices. Yo quiero aclarar que cuando hablo de improvisación, una cosa es que improvise una persona que no sabe lo que está haciendo y otra cosa es un especialista. O sea, cuando una empresa se rodea de gente con experiencia, la improvisación basada en alguien con mucha experiencia no es una verdadera improvisación, en realidad son propuestas nacidas de un técnico que soluciona rápido cosas, ¿no? Lo que a mí no me gusta es las cosas que son planteadas a partir del absoluto desconocimiento, falta de experiencia, ¿no? Que eso está muy mal. Ahora, con respecto a la siembra y cosecha de agua, hay que decir lo siguiente. En el Perú llevamos ya bastantes años desarrollando diferentes mecanismos para la gestión del agua. Lo que pasa es que el Perú tiene una orografía compleja. Entonces, para empezar, encontramos comunidades que se encuentran arriba de los 4.000 metros de altura en zonas agrestes. En zona agreste viene el siguiente problema. El agua se lleva al suelo, hace escorrentía, pero no puedes poner una capa forestal porque no hay un árbol que cubre el suelo. Entonces, hay un grupo de estrategias que lo ha usado varios proyectos, ¿ya? Varios proyectos, no solo ese, hay varios proyectos que lo han desarrollado y lo siguen haciendo, que lo que hacen es esto. Uno se llaman zanjas de infiltración. En los cerros se hacen zanjas que capturan el agua y hacen que ingrese al suelo, para que como una esponjita se prolongue el periodo de avenida. La segunda es la incorporación de más pastos, más cobertura vegetal, que lo mejora. La tercera, el desarrollo de instrumentos como andenes o andenería, que permiten hacer taludes que capturan el agua. Este tipo de soluciones son para gran altura. También andén se puede hacer hacia abajo. Pero tienes zonas de 4.000 metros planas, como Puno, donde un proyecto muy exitoso que lo desarrolló Cáritas y el Ministerio de Agricultura fue alfalfas dormantes. Alfalfa dormante, sobre todo la WL350 y la WL325, son alfalfas de invierno que ante la nevada duermen, pero luego macollan de manera muy buena y eso ha generado una gran ganadería láctea que gracias a que había líneas eléctricas se ha convertido en queserías. Esto permite capturar el agua en la altura, pero ¿qué sucede cuando bajas más? Cuando bajas un poquito más debajo de los 4.000, aparecen a la vista otros componentes, como son los árboles. Los árboles de dosel alto te permiten evitar que la gota toque el suelo y lo lave. Y entonces, ¿qué te dan? Te dan la oportunidad, primero, que no haya erosión, y segundo, que los bosques o macizos, especialmente colocados en puntos estratégicos, se vuelven esponjas. Como el caso, por ejemplo, que ha pasado por Con en Cajamarca, o lo que se está desarrollando el proyecto forestal de Huari u otros. Y en paralelo vienen lo que son los vasos o represamientos. Los vasos o represamientos son lugares donde podemos captar agua. El Perú tiene vasos como el vaso Condoroma, que se encuentra en la frontera entre Espinar y Arequipa, se encuentra en realidad en Espinar, en Condoroma, a casi 5.000 metros de altura. Ese vaso le da agua a Arequipa. Y tenemos otros vasos en sierra, por ejemplo, como el vaso del sistema Choclococha, que también casi 5.000 metros le da agua a Ica. Pero no, estos no abastecen la sierra. En cambio, hoy en día ya, desde hace una treintena de años, se han desarrollado proyectos como Río Cachi, donde se captura agua en la sierra para darle, por ejemplo, a Huamanga en la sierra. Aparecimos en un proyecto ya hace algunos años. Yo fui presidente alterno, director alterno de este fondo, que era el Fondo Mi Riego, que se desarrolló en el gobierno de Humala, que lo presidía el que hasta hace poco fue también ministro de Agricultura. Este fondo permitía financiarle proyectos de riego a la sierra peruana en gran escala. Y con eso hicieron un montón de vasos reguladores, pequeñas represas y otras cosas que permiten captar agua y luego entregarla a los valles. ¿Por qué? Porque el problema de los valles de sierra, que son muy productivos, es que por lo general solo tienen agua en época de lluvia. Ahora, luego, cuando ya bajas a la costa, el tema está situado hoy en día en aprovechar mejor el agua haciendo eficiencia de riego con goteo, con aspersor, mejorar la cédula de cultivo aprovechando la tecnología y luego el drenaje. Ahora bien, toda esa estructura de proyectos, todo ese complejo sistema de proyectos es parte del modelo de gestión del agua que el Perú está desarrollando. Incluso en el año 2012, el finado ex viceministro Efraín Palti Solano, llevados por Alonso Moreno de la cooperación de la GTZ,
junto con otros técnicos, estuvimos en la cuenca del Guadalquivir en España y nos entrevistamos con el viceministro de Agricultura de España para ver ese tema, porque nos interesaba conocer su modelo. Yo igual tuve la oportunidad en el año 2004 de estar en el Ministerio de Agricultura de China, también viendo el modelo de ellos. El Perú está muy interesado en captar sistemas de gestión de agua para hacerlo mejor, porque en realidad el Perú va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, por la pérdida de glaciares. Y además por un concepto. Yo sé que hay diferentes conceptos del Perú, pero un concepto que creemos algunas personas es que el Perú es, en la agricultura mundial, una boutique. No es el Corbel. El Perú no son los grandes llanos de Ucrania, no son la pampa argentina. Aquí no vamos a sembrar soya por cantidad, no hay dónde, pero es una boutique. O sea, del Perú puedes sembrar casi lo que se te ocurre en el mundo. Más aún, creo que es el único lugar del planeta donde puedes sacar uva Red Globe 2 veces por año. Incluso es casi teóricamente imposible. Cuando trajimos los técnicos israelíes, teníamos discusión muy interesante porque decían, acá no se puede agostar la uva. Cuando uno recorre las zonas vinícolas, por ejemplo, los valles vinícolas de España, uno solo puede ver una uva con hojas, floreando o todo seco. Pero en el Perú, tú puedes llegar a ver una vid y esa vid tiene una zona que está seca, otra que se le han caído las hojas, otra que está floreando, otra que tiene hojas y otra que tiene frutos. El mismo día, rompiendo el concepto de que es una caducifolia. Entonces, eso, cuando llega un técnico de fuera y lo ve, dice, pues es prácticamente absurdo, la uva es una caducifolia para casi todo el mundo, pero no, en el Perú es una siempre viva. Ese tipo de cosas hacen del Perú una boutique. Entonces, como toda boutique, el problema es que muchas zonas boutique no tienen agua todo el año. Y lo que hemos querido, muchos técnicos, y yo ahí reconozco al exministro Juan Manuel Benítez, entre otros, con la visión suficiente, es que se desarrolle muchísimos pequeños sistemas de riego en la sierra que permitan a los pequeños valles ser competitivos, ¿no? Ya tenemos los grandes proyectos de la costa de gran tamaño que han abastecido cientos de miles de hectáreas en la costa, pero hoy la boutique, donde se pueden producir arándanos, donde se produce la palta, donde se produce la fruticultura a 2.800 metros de altura, está creciendo gracias a los sistemas regulados, cada vez más. Y hay que decir que la minería está invirtiendo muchísimo en apoyar por horas, por impuestos, este tipo de obras. Por ejemplo, para solo un ejemplo, acaba de salir la presa de Huarcocurán, apoyada por la empresa Antamina, me parece una inversión magnífica, que va a favorecer la cuenca del río Fortaleza. Y muchas minas están haciendo lo mismo, favoreciendo la regulación, ya no con superobras de 1.000 millones de metros cúbicos, 400 millones de metros cúbicos, como puede ser Gallito Ciego, sino obras menores, pero que tienen más impacto, porque afectan pequeños valles, pequeñas localizaciones. Creo que ese es el tema, y el tema de nosotros es gestión del agua en el fondo. Una cosa, Andrés, yo no sé si, yo conocí sobre el año 87, 88, un conflicto que existía precisamente en la zona de Arequipa, por ejemplo. Había un proyecto en el que yo participé administrativamente, del proyecto de Río Arma, por ejemplo, que era canalizar el agua que venía del Coropuna, ¿no? Que estaba a más de 5.500, y que la zona de Condesuyos, por ejemplo, estaba Chuquibamba, ellos hicieron su proyecto de cómo iban a beneficiarse del agua que iban a canalizar, ¿no? Pero el conflicto surgió precisamente porque Ocoña está más abajo, Majes, y cuando el agua viene de arriba, Ocoña y Majes habían hecho un proyecto antes que los de Condesuyos, que están un poco más arriba. Entonces, si Condesuyos hacían su proyecto, estropeaba el proyecto de más abajo, porque a los que están de abajo no les llega el agua que habían previsto que les iba a llegar. Entonces surge ese conflicto. Yo no sé si ese tipo de conflictos todavía existe en el Perú, porque a diferencia de España, aquí los ríos no atraviesan tantas provincias, ¿no? Aquí en España, a lo mejor es la misma provincia la que tiene el nacimiento del agua y la aprovecha toda. En cambio, en Perú, la altura hace que ese río atraviese varias provincias y que cada una tenga su proyecto particular y que dependa de que la de arriba pues no utilice más agua de la que le conviene, porque a mí me deja sin agua y así a la costa no llega nada, a lo mejor. Yo no sé si todavía existe ese tipo de conflictos con respecto al agua. Bueno, tienes toda la razón, existen, y esos son defectos de la gestión territorial, porque cuando no haces gestión del territorio y no sabes
no sabes cómo lo vas a ordenar, cómo lo vas a articular y lo vas a condicionar, al final sale por el azar. Y eso está mal, eso está muy mal. Por ejemplo, si es apreciable la ciudad de Quito, Ecuador, es porque cuando aterrizas ves a los edificios a los lados y el área baja logística muy bien hecha, lo cual te da una ciudad hermosa y bien llevada. Cuando organizas tu territorio, cuando articulas a la gente y haces, además, dentro de eso, un acondicionamiento inteligente, no pasa eso. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Tú tienes un ejemplo muy bueno, pero podemos agregar, por ejemplo, un ejemplo que se resolvió hace algunos años, en lo que tenías el sistema entre Huancavelica, que está en la parte alta, e Ica, que está en la parte baja, por las lagunas de Choclococha. Ellos al final han tenido que llegar a un pacto para la gestión del agua entre las partes. Y eso tampoco es extraño para otros. Cuando uno ve la irrigación del río Jequetepeque, a unos 600 y pico kilómetros al norte de Lima, estás viendo compartir entre Cajamarca y La Libertad agua, y también Lambayeque. Y hay el mismo problema, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los proyectos de irrigación de Piura contra lo que ha sido el sistema de Olmos y la presa Limón, que atraviesa el río Huancabamba, que viene desde Cajamarca y se dirige hacia Piura. Esos problemas existen, pero la solución siempre es tener un criterio de gestión territorial, donde se hacen los proyectos por yo me moví primero o yo llegué primero a la cola, falta Estado. Por eso yo recomiendo mucho para este tipo de cosas esta nueva concepción, que además este aporte que hace el plan holandés del 2011 es muy bueno, de tener una idea de concibe tu territorio antes de estar haciendo cosas, porque vas a crear inequidades. Y las inequidades son la base de un conflicto, ¿no? Así que tienes toda la razón, dicho de paso, Fernando. Oye, muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Andrés, como siempre, por la clase magistral que siempre nos das y de conocimiento, digamos, de cada una de las partes y regiones del país, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando se trata, pues, de asesorar a empresas que vayan a ir a Perú y no cometan este tipo de errores, digamos, en algunos casos, ¿no? Aunque sabemos que muchos ya prevén y lo que tú dices, ¿no? O sea, que es normal invertir en zonas de conflicto, o sea, que tampoco hay que asustarnos porque existan conflictos en una determinada región, ¿no? Entonces lo que hay que saber es cómo gestionarlos, cómo manejarlos y cómo prever para que los conflictos realmente no existan, ¿no? Saber qué hacer, digamos, o minimizar en todo caso, digamos, los conflictos, ¿no? En función, digamos, al buen manejo que pueda haber y la gestión, ¿no? Que se pueda hacer en la negociación con los diferentes actores, que sabemos que es complicadísimo muchas veces por los intereses políticos que se mezclan con las necesidades sociales o a veces la mala identificación de los diferentes proyectos que se van a ejecutar en una determinada región, pues luego se convierten en conflictos, ¿no? Pero bueno, eso será ya también momento de otras conversaciones. Como siempre, muchísimas gracias, Andrés. ¿No sé si tienes un mensaje final para los inversionistas? Bueno, yo primero quiero saludar al panel que es muy preparado acá y encontrarme con César, con el grupo, y tú, Jesús, que también has visto conflictos en el Perú. Yo creo que lo más importante es que el tema social es una variable más dentro de la inversión, y creo que lo importante es que un inversionista debe tener claro que hay grandes beneficios en las oportunidades mineras en un país que recién está raspando a la superficie, y que además es un país medianamente pacífico, sin los niveles de violencia que se ven en otros lugares del mundo. Pero claro, como cualquier especialidad, no vas a hacer minería sin llamar a un geólogo, espero que no ya te pongas a hacer manejo de conflictos y llamar a alguien que te ayude, porque lo más probable es que vayamos a lo empírico, y por lo general hay que decir algo, en los conflictos hay siempre un entorno político, y la política muchas veces engaña nuestra intuición, engaña hasta el sentido común. Entonces, por eso es muy importante que uno adquiera experiencia. De esa manera, uno puede, digamos, en algún momento, comprender los trasfondos de las cosas y hacerlo bien. Y sobre todo porque yo creo que en este momento estamos en un muy buen momento de desarrollo, el mundo entero se está expandiendo. Acabando esta pandemia, el mundo sigue creciendo, está saliendo a la fuerza China, India, países que se van a industrializar, y la necesidad y demanda de insumos minerales es grande, pero además tiene que hacerse por una minería responsable y consciente, porque tampoco podemos estar avalando, permitiendo cualquier forma de gestión. Así que yo más bien les agradezco la oportunidad de haber participado de este interesante debate,
casi un cafecito, un estado de conversación internacional. Les mando un abrazo desde acá, desde Lima, Perú. A todos ustedes, un gusto nuevamente verlos. Muchas gracias, más bien, por invitarme. Muchas gracias Fernando, como siempre. Muchas gracias César. Muchas gracias Andrés y hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Ok. Gracias, Hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.